Hoy cambiamos el día de reunión porque primero tuvimos un montón de días feriados y el próximo primer viernes es el día de asamblea del Colegio de Abogados, así que tampoco estaba complicado tener la reunión. En virtud de eso, también hoy es la última reunión que vamos a tener dentro del instituto por este año y nuevamente iniciaremos el primer viernes de marzo del año que viene. Para cerrar el año del instituto, voy a tocar un tema de lo que es el contrato temporario y la jurisprudencia que se está aplicando al caso. Ha tenido un poco de repercusión pública el tema, así que por eso me atreví a plantearlo. Eh, pero a ver cómo avanzo con esto. Ahí está. Esto fue un expediente que se inició como una medida autosatisfactiva por una persona del consorcio, un titular de un consorcio, de una unidad de un consorcio que tenía, si bien tenía el usufructo, pues se lo había donado ya a sus hijos, lo planteó como una necesidad para subsistir en esta situación de economía que tampoco acreditó, adelanto un poco ese criterio. Lo novedoso que lo planteó como una medida satisfactiva, el juez le dio el carácter de procedimiento de la ley de amparo, con lo cual, bueno, se trató en un tiempo realmente breve, en un mes y medio ya teníamos contestación, la prueba y la sentencia propiamente dicho. En ese sentido, el juzgado se manejó, de mi punto de vista, con total y absoluta celeridad. Dentro de lo que fue la traba de la litis, los planteos que estableció el actor, como bien dije ahí, lo planteó como una medida autosatisfactiva, planteado obviamente en su estado de necesidad, en su carácter titular y con la posibilidad de hacer del inmueble lo que él deseaba. Estableció la posibilidad, la necesidad de que ese inmueble sea utilizado como alquiler temporal y establece especialmente los alcances de un artículo especial del reglamento de copropiedad específicamente. Yo después esto se los paso, así que no tomen nota, no hay inconveniente en ese sentido. Igualmente les voy a pasar el fallo. Más que nada la idea es compartir esto en conjunto. Eh, Planteó en su caso de que nos haga lugar la inconstitucionalidad del artículo porque estaría vulnerándose el derecho de propiedad que él favorecía y establecía también una cuestión no menor que si bien ya se venía planteando la modificación del decreto 7023 en el tema de el plazo que estipulen las partes que podría llegar a ser menor a 2 años y quedaba como por la ley misma, cuál era ese plazo para considerarse válido y no considerarse un alquiler temporal. Era, digamos, el argumento sobre el cual se basaba para poder utilizar y volcar ese inmueble con carácter temporal, dentro de sus argumentos diferentes, ¿no? En cuanto al consorcio, se consideraba que no estaban cumplidas los requisitos especiales que tiene que tener la medida autosatisfactiva, que si bien son los mismos requisitos para una medida cautelar común y corriente, pero con un nivel mayor aún de exigencia, a punto tal de casi una certeza absoluta propiamente dicha. Y en especial el perjuicio efectivamente que se podía llegar a sufrir. Ninguna de estas situaciones, de mi punto de vista, ni tampoco para el juez, fueron alcanzadas por el actual momento de interponer la demanda. De hecho, estableció un estado de necesidad que nunca acreditó en el expediente, así que no sabía cuál era el perjuicio efectivamente. Desde un criterio que así fue volcado también en la demanda, me parece que hubo una equivocación en el planteo y que también fue acogido en el mismo argumento por el juzgado. En principal, de las consideraciones que ya el actor al momento de adquirir el inmueble lo adquirió como vivienda familiar
inclusive después lo donó a sus hijos y siguió manteniendo. Vieron que al momento de hacer la escritura se establece en todo lo que es reglamento de propiedad el destino que se le da. Y ese destino de esa unidad ya tenía carácter de destino de vivienda familiar. Con lo cual el artículo del reglamento de copropiedad prohibía cualquier destino diferente a que no sea destino familiar y menos aún al de pensión o alojamiento de pasajeros. De ahí que también el alquiler temporal o turístico es una explotación claramente comercial que difiere muchísimo de lo que es la explotación a nivel de vivienda familiar. Después el juez también, y se los pongo acá más claramente en un argumento diferenciando cada uno de los contextos. Mm, Después, la actividad del administrador sí es esencial, en este caso puntual. Se habían enviado las correspondientes cartas documento, se había iniciado por una cuestión de decisión del consorcio y de una asamblea la iniciación de un trámite de mediación ante la Municipalidad de Rosario. Se hicieron dos reuniones, en ninguna de las dos oportunidades el propietario compareció a dichas reuniones, con lo cual eso le terminó jugando también mucho en contra. Eh, Se consideraba también, no un tema menor, que la utilización de la medida autosatisfactiva como un atajo a lo que es en sí la modificación, o evitar el procedimiento legal para modificar el destino cualquier cláusula que establezca el reglamento de copropiedad, que tienen que tener obviamente una asamblea especial para modificación del reglamento y establecer lo que son las mayorías necesarias de los dos tercios para poder que eso sea efectivamente viable y cumplimentado. Em, en cuanto a lo que es la sentencia, claramente tomó en consideración que el sometimiento de la unidad al régimen de propiedad horizontal, situación que el actor al momento de interponer la demanda lo planteó directamente, casi que lo obvió. Se basaba su principal argumento que era en el derecho de propiedad y que por el derecho de ser propiedad de una unidad, él podía hacer y deshacer lo que él consideraba, sin tener en consideración lo que importa cuando estamos dentro de una unidad dentro o sometida al régimen de propiedad horizontal, que es el importe que es el dominio que es restringido específicamente y que todo lo observado en dicho reglamento tiene que ser estrictamente observado en todos los que sean sus cláusulas. Y deben someterse a la voluntad de todos. Por eso, cuando se hace la escritura de las unidades de un edificio, de un consorcio, siempre se pone que toma conocimiento el reglamento de copropiedad que lo acepta, inclusive. Es una forma de fijarse cuál es, a qué estás inmerso el dominio al cual acabas de adquirir. Con lo cual el reglamento claramente fija las relaciones interconsorciales de todos los copropietarios, regula las relaciones, establece los derechos, las obligaciones y las limitaciones que tienen cada uno con su vivienda. Y esto lo considero yo que era esencial en este punto concreto, que lo hemos estudiado de la facultad, no es nada nuevo que el reglamento establece un pacto al que deben someterse como a la ley misma. Es más, sobrepasa a veces a las cuestiones propias de la ley. ¿Por qué? Porque es el sometimiento y son el sometimiento de un acuerdo de voluntades de los consorcistas. Obviamente, puede llegar a ser arbitrario, plantearse de otro punto de vista, pero en la mayoría son total y absolutamente lógicos y razonables para la vida consorcial. Y de esto hay doctrina y jurisprudencia en demasía. Bueno, específicamente la prohibición lo establecía en el reglamento que era del año 2009, es decir, anterior a la reforma del Código Civil y Comercial. Eso no significó en absoluto la validez de la aplicación del mismo para estas cuestiones en particular. En ese caso específico, establecía que la pensión y el alojamiento pasajero y el arriendo o subarriendo parcial de las habitaciones que componen el departamento estaba
prohibido para esta clase de unidades, además del destino que específicamente se le daba al momento de adquirir dicha unidad. Y también estaba prohibido a cumplirse todas actividades contrarias a la tranquilidad, salubridad, decencia, moralidad y buen nombre del conjunto de edificio o que afecten la calidad y estética del mismo. Eso lo vemos, ya creo que muchos escribanos ya lo tienen prearmado, son uno ve uno y por lo general están todo armado, palabras diferentes, más en menos, pero los argumentos son todos exactamente los mismos. Lo que sí, acá establece cómo vamos viendo el destino que se le da o qué hablamos o qué decimos o qué debe interpretarse, mejor dicho, cuando hablamos de vivienda comercial o vivienda familiar o vivienda comercial. Las unidades funcionales están destinadas, como dijimos, a vivienda familiar. Las restricciones sobre el destino acordado tienen como justificación impedir que cualquier unidad sea utilizada por una finalidad diferente a la que específicamente se determinó. Es decir, que esa limitación no es solamente esa, sino para también para cada una de las cuestiones. Vieron que en algunas cuestiones se puede utilizar como depósito, como oficina, como oficina comercial, como consultorio. Es decir, tienen alguna una finalidad muy amplia y algunas muy limitadas. Eso es lo que se ha determinado o quien al momento de haberse hecho el reglamento respectivo, se determinó cuál es la función o finalidad que se le va a dar a ese consorcio. Para el caso que obviamente se quiera modificar, se tiene que seguir el procedimiento para la modificación de dicho reglamento. Y acá es lo que es vivienda familiar o vivienda propiamente dicho. Se refiere a concepto que apunta al lugar donde se habita y se desarrolla la vida de un modo estable. Implican el domicilio o residencia permanente de quien la ocupa. También lo hace como distinción, si bien está derogada la 23091, los contratos de locación con destino de vivienda con o sin muebles de aquellos con fines turísticos, para hacer el distingo entre uno y otro. ¿Qué significa esto? Un contrato de a ver, contrato de locación comercial común y corriente, perdón, un contrato de vivienda familiar de 2 años clásico a un contrato temporario por un fin de semana, en principio para ambos son contratos de locación. Parecería tener claramente una finalidad comercial. La diferencia entre uno y otro es justamente el carácter del desarrollo de la vida en forma estable y una residencia permanente en dicha unidad. Eso es lo que se le da, se define claramente cuál es la finalidad del inmueble en sí. En cambio, el alquiler temporario, que es claramente de una naturaleza comercial y es incompatible con el uso de vivienda familiar. Creo que las aclaraciones tanto para uno como para otro son muy claras, por lo menos a mí yo no tengo ninguna duda al respecto, y menos aún cuando son por lapsos demasiado breves como se utiliza actualmente en este caso. En este caso concreto, como mayor abundamiento, el actor publicaba la unidad en las páginas de Airbnb y de Booking, que lo utilizaba como temporal. Así que es claramente cuál era la finalidad que se le estaba dando al inmueble. Bueno, esto sí, claramente lo que había planteado, en palabras más, palabras menos, en cuanto a lo que son el régimen de propiedad horizontal y las facultades que debe tener al respecto y que debe estar de conformidad a lo que dice la normativa del Código Civil y Comercial y también el reglamento de copropiedad horizontal. Este es el tema que se había de mayor interés en cuanto a lo que es la derogación del plazo mínimo, que también era un argumento y fue motivo de una aclaratoria dentro de la misma sentencia. Eh, Establecía qué entidad se le da o qué finalidad o qué tiempo estimado se le da para considerarse esa derogación, para considerarse si es temporal o vivienda familiar. En ese sentido, no, eso es para más adelante. Vi el 7023 y me puse a explicar eso. Bueno, esto es más de lo que veníamos hablando.
Por ahí son algunas cuestiones repetitivas dentro de la misma sentencia. Un tema no menor, antes de pasar a hablar sobre el plazo propiamente dicho, y que también selló la suerte del juicio en sí, es que para lo que es el reglamento de copropiedad, perdón, lo que es para el alquiler turístico o el alquiler temporario, la Municipalidad de Rosario al menos estableció una ordenanza municipal específica respecto, que es la 10.138, donde establece o crea el registro de inmuebles de alquiler temporario, donde el propietario que tenga esa finalidad, que le quiera dar a una unidad esa finalidad, debe inscribirse en dicho registro. Y una de las condiciones claras que debe tener para poder inscribirse en ese registro, si no, estaría violando una norma urbana municipal, es que en caso de tratarse de unidades dentro de un consorcio, el reglamento de copropiedad tiene que acompañar copia del reglamento de copropiedad, y específicamente el reglamento de copropiedad no debe prohibir esa finalidad para que se le pueda otorgar la habilitación municipal respectiva. En este caso concreto fue objeto también de la absolución de posiciones y claramente dijo que no estaba ni registrado. Así que eso está en cierta forma, el propio juez establece que como que sella la suerte del destino de la demanda, rechazándosela también. Bueno, en el caso de pretenderse utilizar un inmueble con alquiler temporario, específicamente se determinan hoy unidades o edificios que tienen esa finalidad específica. De hecho, se publicitan y los desarrolladores inmobiliarios lo crean específicamente ya con esa finalidad, como son los condoteles o los apartotel o los inmuebles donde específicamente se determina que se va a tener la finalidad de también dar la posibilidad de que tenga la finalidad de utilizarlo en forma temporal. Así que sobre esa, teniendo esa posibilidad también, donde ya el reglamento específicamente va a tener esa finalidad o tiene esa finalidad, en ese caso no va a haber ningún inconveniente al respecto. Esto es lo que quería plantear en cuanto a cuál sería el plazo mínimo de alquiler que podría celebrar, ya que de acuerdo al ordenamiento normativo vigente, no hay uno previsto para considerarlo temporario o para considerarlo un contrato de vivienda familiar. ¿Y por qué? Porque de acuerdo al 7023, el plazo de las locaciones de cualquier destino será el de las partes hayan establecido. Y en caso de que no lo haya, en caso de que no se haya establecido, se fija el de 2 años o el de 3 para la restante finalidad de los contratos. Entonces, ¿cuál es el plazo para considerarse que uno no lo está utilizando en carácter comercial? Y eso sí, el juez me parece que por una cuestión de analogía y hasta criterio jurisprudencial, y eso sí, acá tenemos, digamos, la posibilidad de una creación de un argumento jurisprudencial en tal materia, un criterio o interpretación jurisprudencial ligándose inclusive a normativas que hoy están derogadas, considera que si el plazo de contrato supera los 3 meses, se presume que no fue hecho para los fines comerciales propiamente dichos. Es decir, todo contrato superior a los 3 meses, ya este juez al menos considera, y yo adhiero también, me parece un plazo por demás de absolutamente razonable, el hecho y la posibilidad de que no sea considerado como un contrato de carácter temporario. Principalmente porque en algunos casos se da, ya sea una cuestión es venir por un fin de semana, una semana o 10 o 15 días, y otra cosa es venir, por ejemplo, por alguna cuestión médica que tengas un tratamiento prolongado o de alguna cuestión de trabajo temporal y puntual propiamente dicho, que tenga que estar a lo mejor 6 meses o 3 meses puntualmente, o tal vez el hecho de algún estudio en particular, de algún posgrado, alguna carrera o algún curso específico que le lleve un plazo mayor. Ahí ya le estamos dando carácter ciertamente de permanencia, que es lo que busca o el criterio que se busca para establecer cuál es la diferencia entre uno y otro. Y lo principal también
es el hecho de la tranquilidad que le lleva al resto del consorcio de la gente saber que me encuentro con una persona al cual lo veo todos los días y no alguien que lo veo un fin de semana y que al otro día ya no lo veo y el otro día veo a otra persona diferente. Esa fue una de las cuestiones que se dio dentro de lo que es las testimoniales que se generaron de grado de intranquilidad y lo consideraban inseguridad, más aún cuando dentro de las anécdotas que se llevaron a cabo y que por ser a lo mejor reuniones o alquileres por simplemente un fin de semana o una noche, se generaban ciertas situaciones realmente descontroladas en cuanto a música, a fiesta, a un montón de cosas que tampoco da para dar en detalle, que sí fueron ventiladas ahí en cosas que también eso creó el estado de inseguridad. Este, algún comentario que quiera, pero imagino que algún comentario han hecho por ahí. Claro, claro, es así. Con lo cual establece, así lo mencionó, que el plazo locativo mayor a 3 meses. Esto es una interpretación jurisprudencial, claramente está establecido en ese sentido. No hay una normativa expresa al día de hoy, ya que fueron derogados. Que el plazo locativo mayor a 3 meses descarta prima facie la relación contractual que pueda como una pensión o alojamiento de pasajero, pudiendo entonces cuadrar dentro de lo que es la vivienda familiar, que tiene que ser si se respetan las características que hacen a su condición de tal. Es decir, de mi punto de vista, me parece que el fallo es total y absolutamente razonable. Y las diferencias claras que se tuvo en considerar al definir cuándo es un contrato de vivienda familiar, cuándo es independientemente del régimen y del régimen de propiedad horizontal, ¿verdad? Pero me parece bien que se aclaró cuándo se trata de un contrato de vivienda familiar, cuándo es un contrato de carácter temporario y comercial y cuál es el plazo de acuerdo a la vigencia del decreto 7023 para considerar como mínimo para fijar cuándo es un contrato temporal o cuándo es un contrato de vivienda familiar. Bueno. Quise hacer una síntesis ya que era la última reunión del día, y no lo quería hacer demasiado alargado. Ya estamos también llegando a diciembre, estamos todos cansados. Por lo general nosotros terminamos el primer viernes de noviembre, pero bueno, fue una cuestión que se fueron. Tuvimos este año un montón eh, eh, de feriados que nos tocaban, así que bueno, nos permitimos alongar un poco la actividad del instituto en ese sentido. Bueno, ahora sí queda abierta a preguntas o comentarios que quiera hacer. Sí, Hernán. Espera, toma, porque si no no te escuchan de adentro. Sí, Pablo, me quería preguntar si en algún momento del fallo se hizo algún tipo de referencia a la calificación que hicieron las partes del contrato. Eh, si estaba calificado como contrato temporario o alquiler de vivienda, algún No, como te tipo. adelanté, ya claramente lo había calificado como temporario porque él mismo aclaró y señaló que lo estaba publicando en Airbnb y en Booking. Pero Es después, más, acompañó como parte de prueba el listado de todas las veces que lo había alquilado. bien, perfecto. La propia actora es la que presentó Puso la cabeza en la guillotina, te quiero decir. porque vos fíjate cómo se aplicó a rajatabla el reglamento anterior a la modificación del código todo. Pero por analogía he visto en algún fallo he leído por ahí, con los animales que están prohibidos las mascotas en los edificios. Y ahí algunos juzgados, o algún fallo viven hace algún tiempo, que habían sido flexibles inclusive en contra de lo que dice el reglamento. Y los motivos serían lo mismo, por seguridad, por Mira, molestias. yo te digo cuál fue el tema por el tema de mascotas propiamente dicho. Y no tuve uno, sino tuve varios comentarios al respecto. ¿El loro es mascota? El loro.
¿Un pez en la pecera es mascota? Entonces, si vamos a decir, ahí comienza lo que es la arbitrariedad o no, o el grado de peligrosidad de esa mascota, tal vez. Entonces, vamos, si yo tengo un perrito que sí puede ser hacer gritón y molesto, y quieren por reglamento que no lo tenga, bueno, empecemos un relevamiento cada uno de las unidades y veamos qué mascotas tiene, porque si yo no puedo tener un perrito, pues tampoco puedo tener una iguana, o una tortuga, o un loro, o un canario, o un pez. Entonces, bueno, es un tema que cuando uno le empieza a hacer un poco, digamos, ir sobre esa cuestión particular, más lo que hoy representan la mascota para todas las personas. Pasa a ser más un hijo que lo quiere más la mascota que al hijo. O algunos lo suman lo cambian por el hijo. Discúlpame, pero porque si no, no te escuchan lo que están en la chat, Pienso que se cae en lo que es el maltrato animal, que ya no entraría no, en no, la no, no, ley. no estamos hablando de cuestión de maltrato animal. Pero si tenés un No, animal no, que, estamos hablando de una cuestión de pura y exclusivamente si lo permite o no permite el reglamento. Si entramos en el maltrato animal, vamos por otro lado, y no estamos hablando de maltrato animal. Con respecto a quiero hacer dos apreciaciones. Bueno, esto surgió el tema de los animales, tiene cierta lógica lo que plantea Walter, pero creo que hay un cambio de paradigma en lo que es en general, el tema de tenencia de animales. O sea, hay un cambio de pensamiento, de aceptación social, incluso hoy por hoy, en transporte público. O sea, hay un montón de circunstancias que han incorporado a las mascotas como Hoy parte hay de la médicos, hoy sociedad. hay médicos que te dan la mascota de compañía Sí, sí, como o acompañante terapéutico. equinoterapia y demás. Pero bueno, yo creo que en mascotas yo creo que se podría medir más por lo que es la inmisión, o sea, las molestias. Ahí creo que estaría digamos, la evaluación si uno podría cuestionar una mascota puntual. No todas las mascotas, sino mascotas puntuales que generen ciertas dificultades, ciertos problemas, ya sea de seguridad o de ruidos. Como cualquier otro ruido, no puntualmente de mascotas, sino como Siempre cualquier otro ruido. cuando estamos en un consorcio, siempre tenemos que tener en consideración manejarse dentro de ciertos parámetros Por, de razonabilidad por eso y no de hago la armonía distinción general. de ruido Después proveniente siempre vamos a del ver, animal. la pregunta subjetiva siempre puntual que le hago a todo, para vos, ¿qué es el ruido? Lo que te genera ruido a vos, a lo mejor a tu compañera al lado, no es a la misma intensidad que te genera a vos. No, eso es Lo la que a vos te molestia. mole, claro, pero La a veces molestia. termina siendo Claro. subjetivo, entonces Siempre, es sí, muy claro. difícil determinar cuál es la molestia o lo que le genera a uno y lo que le genera al otro. Pasa a un ámbito de subjetividad interno Bueno, particular. eso podría medirse con decibeles también, sí, de una manera más objetiva. Pero bueno, eso es, creo que para largo. Y lo otro es que, bueno, un poco a nivel comercial, a Ujú, nivel respecto a los inmuebles ofrecidos en alquiler temporal, digamos, hubo un boom a partir de la 27.551 con el congelamiento de los alquileres, donde se volcaron un montón de propiedades a la venta, porque no era rentable alquilarlo, y los que seguro. pudieron hacer el temporal les generaba una diferencia y podían adecuar los valores. Obviamente que se llenó la ciudad de ese tipo de departamentos. Y también es lógico Actualmente hay también, Sí, sigue está lleno. habiéndolo, Sí, y hay está lleno. muchas Pero violaciones ya también en no ese es tan sentido. rentable como antes, porque Es verdad. se acercó mucho más un alquiler tradicional que se puede ajustar de otra manera, sin todo lo que implica el trabajo del que tiene que ofrecer el inmueble, de estar encima, de tener que arreglar todo, de tener que tenerlo impecable todo el tiempo. Bueno, son una serie de costos que hoy ya las ganancias de los dos tipos de alquileres se acercaron. Claro. Pero bueno, es totalmente lógico la molestia de la gente que vive en esos edificios y que se le tiene un desfile de gente desconocida. El principal problema pasaba por ese lado, Exacto. era el desfile y la inseguridad que se generaba
y todas las situaciones que se daban dentro de ese contexto, porque eh, muchos, te comento lo que se habló, porque no está dentro de la confidencialidad tampoco. Eh, los desórdenes de organización, de fiesta, de ruido en los espacios comunes era absoluto. Inclusive en las cocheras venía la gente y guardaba la cochera, el auto donde consideraba ahí que le resultaba más fácil para salir y estaba asignado a otra unidad. Bueno, se daban un montón de inconvenientes, discusiones internas que le llevó al hartazgo a muchos copropietarios que lograron, también por mucha actividad del administrador, que realmente en más de una oportunidad me dijo, yo renuncio a la administración, que siga otro todo este pelote. Pero realmente se lo puso al hombro, lo cargó, lo siguió y bueno, avanzó con lo que querían también todos, siguiendo todos los procedimientos habido por haber, sí, llegamos a buen puerto, digamos. Yo lo único también, a mí me parece que genera muchos interrogantes esto, en el sentido de que eh, antes teníamos algunos parámetros para decir que era de uso temporal, si estaba amueblado o no. Hoy, si se alquila un inmueble con una mesa y 4 sillas, se considera que está amoblado. Hay muchas situaciones en donde eh, el uso, más allá de lo que tiene que ver con la parte turística, tiene que ver con cuestiones a lo mejor de un tratamiento médico, como estábamos diciendo, o alguien que por 2 o 3 meses, por un impedimento que están haciendo una reforma en la casa, necesita alquilar 2 meses hasta que se termine la reforma, o lo echaron. Acá dice también la colega Analía. Pero me parece que se genera un espacio de muchos grises que tomarlo así a rajatabla me parece que es muy, muy peligroso también. Por eso yo volví al tema. Si alguien lo califica más allá de que está prohibido a lo mejor el uso en el reglamento, que a lo mejor en el reglamento viejo y ni siquiera estaba la modalidad esta de alquilarlo temporariamente. Si alguien lo califica como contrato de vivienda y le pone 2 meses de plazo, eh, creo que me parece que es muy importante en una de las cláusulas, en la parte previa a las cláusulas, dejar constancia del motivo por el cual se alquila 2 meses o 3 meses para causarlo al contrato y no que se recalifique después arbitrariamente. Por lo menos son todos interrogantes que me plantea todo esto. Sí, causar. Perdón, buenos días. ¿Puedo hablar? Sí, Mariela. ¿Qué tal? Gracias, Pablo, por compartirnos este fallo, que es muy ilustrativo, ayuda un montón. Comparto lo que dijeron los colegas respecto de todos los interrogantes que abre. Recuerdo que cuando fue la desgracia, la tragedia de Calle Salta, muchas familias tuvieron que recurrir al alquiler temporario, y como decía el colega, obviamente nadie puede ponerse en contra de esa situación. Es decir, hay zonas grises y hay zonas que son claras, provenientes de una desgracia o de una necesidad, como planteaba, de una situación de salud. Rosario es un referente en temas médicos. Sabemos que muchas familias del interior vienen a Rosario porque tienen sus hijitos internados y entonces necesitan un alquiler temporario. Pero bueno, volviendo, si me permiten, al tema de los animales, que es muy interesante y lo propongo, lo dejo a consideración del grupo, retomar el año que viene. ¿Por qué? Porque la cuestión, si bien el Hospital de Niños de Rosario sabemos que ha incorporado a las mascotas para acompañar a los niños internados, yo lo que advierto son los problemas no de inseguridad, sino de peligrosidad de algunas mascotas. Es decir, esa es la palabra. Hay casos, que conozco casos donde esas mascotas, subiendo en un ascensor, no tienen las medidas de precaución y han atacado a otros consorcistas. Y bueno, tirarlo como idea de decir, bueno, el tema es amplio, pero bueno, podemos como instituto a lo mejor trabajar para generar algunas pautas para presentar a la municipalidad y que esto vaya teniendo una regulación para mejorar la convivencia, porque aquí el punto es la convivencia en el consorcio y tener algo ordenado desde la municipalidad
es una buena pauta. Gracias. Gracias, Mariela. Sí. Sí, quería... Hola, ¿qué tal? Sí, había hecho una consulta Silvia, por el ¿qué tal, chat. Silvia? ¿Qué tal? ¿Hay Bueno, consulta en el chat? sí, quería, bueno, pero no, la ¿La comento. querés? Me Dale. sí, me interesaba saber estos hornitos que son transportables y que suelen ubicarse en los balcones. ¿Eso hay algún avance en regulación o algún caso que haya tratado por la generación digamos, de olores, de humo y no sé si pudiera haber algún riesgo en el caso de una explosión? Mira, toda cuestión que pueda llegar a poner en peligro el resto de las unidades, en principio estarían prohibidos, pero bueno, habría que determinarlo. Yo creo que sí, y es una opinión personal. Este, sí, hay utilización de fuego en un balcón, podría llegar a generar un problema o estaría generando una situación de peligrosidad para el resto de las unidades, porque tiene que tener claramente el tema del humo y la posibilidad de cualquier chispa que salga. Poner en peligro a cualquier unidad, ya sea una chispa que cayó en un tender no inclusive del mismo edificio, sino de un edificio colindante y generar una verdadera catástrofe. Pero eso me parece que hay que seguir, no hay que olvidarse que estamos dentro del régimen de propiedad horizontal, es decir, presentar la correspondiente situación al administrador y es el administrador quien tiene que poner la situación en regla. Y sobre eso mantenerse en esa cuestión. Y si no, en caso de que el administrador no cumpla, ahí sí eventualmente tendrá las acciones correspondientes en forma individual. Vale, Sí, muchas gracias. Y sí, bueno, buena jornada y muy buen fin de año. Hasta la gracias, sí, sí. próxima. Acá tenemos tu Sí, nombre para que te... José Mirkin. José, sí, yo te conozco, José, pero los que están adentro del chat no. Ah, bueno, bueno. Por eso. No, el comentario es que la novedad de este fallo que vos trajiste, que es interesante, viene a colación de que se modificó el Código Civil en cuanto a plazo mínimo. Claro, Pero si lo llevamos al terreno del resto de los consorcistas que se sienten agraviados, es decir, no es una transgresión objetiva el destino de la vivienda, sino la sensación que tienen los vecinos con la rotación permanente y de ocupante de ese departamento, que una semana viene una persona, otra. En principio genera inseguridad al resto de los vecinos, ¿no es cierto? claro, era para que, es lo que los 5 testigos que pasaron, los 5 casi, te puedo asegurar que no tuve contacto con ellos, ¿eh? No es que siquiera hubo alguna Claro. charla Lo previa. que pasa es que la Eh, sensación de inseguridad Qué también mal pensado que son ustedes. Ustedes significa que ustedes lo hacen. la Eh, sensación de inseguridad de los vecinos también se daba en otras situaciones con contratos normales de 2 años. Si viene un grupo de estudiantes y siempre traen amigos y en un contrato normal que están permanentemente habitando el departamento, nadie va a dudar el destino de vivienda mientras lo están que pasa estudiando. justamente, a ver, hay un montón de contratos de 2 años para estudiantes. Los estudiantes suelen hacer fiestas, Fiesta, ruidos reuniones, molestos. pero siempre con el transcurso del tiempo, siempre hay otro vecino que te lo va a parar y le va a decir, es la última vez que me hagas este lío. O sea, hay gente, hay Bueno, familia, hay por reuniones, eso. hay un montón Y de hay una situaciones que rotación, permiten generar ese no grado de solamente convivencia. ingresan y salen del departamento los locatarios, sino amigos, compañeros de estudio. Claro. Hay una gran rotación. Y también, si no hay objetivamente determinar qué es lo que transgrede el reglamento o no, esa situación también en cierta manera estaría transgrediendo el reglamento. En este Pero caso eso, específico, como que venían algunos obviamente no significa que el 100% de la gente que lo ocupó hizo lío pero por o supuesto. generó inseguridad. Es cierto que algunos vinieron solamente para el fin de semana a pasar un fin de semana de jolgorio. No, no, por eso, lo que yo quería traer a colación, que hay situaciones que no se refieren solamente a un alquiler temporario de un fin de semana o de una semana
por sí sola, objetivamente no trae un perjuicio al resto, no necesariamente va a traer un perjuicio a los demás copropietarios. Claro, Habría que ver en cada caso. Si se desea generalizar y objetivamente decir aquel que alquila en forma temporaria va a molestar al resto del consorcio, bueno, eso es una cuestión a analizar. bien, bien. Entonces, Hago, sí, Paulo, mientras ustedes se pasan. Leandro, justamente sí, estaba viendo lo que vos pusiste y no alcanzo a entenderte, te iba a pedir que lo aclares. A ver, dale. acláralo. No, dos cositas nomás. Eh, Perdón, ese es justo el perro. Dos ¿Está cositas. Respecto al habilitado camado, para tener perro donde lo tenés? no, el tema de los camados, por ejemplo, que es este chulengo que está de moda en definitiva. Por ejemplo, en condominios del Alto, que un consorcio donde hay un complejo grande de edificios, prácticamente hay un 20% de balcones con esta parrilla y ha generado Al- varios juicios, ¿sí? Por los claro, olores, por el humo. Y me ha pasado a mí personalmente una vez haciendo un asado con un chulengo en un balcón. Es peligrosísimo. Yo creo que la gente no dimensiona que pueden caer brasas al exterior, que pueden caer en los tenders. O sea, me parece que eso es por demás de peligroso. Pero bueno, al margen, volviendo un poco al tema de las locaciones, en mi caso, que no me genera un conflicto, pero me trae a pensar, yo tengo un departamento alquilado a una institución de fútbol, ¿sí? Donde la persona física, persona jurídica locataria es una institución, un club de fútbol puntualmente. Y ese club alquiló el departamento precisamente para tenerlo para cuando viene un kinesiólogo, viene un técnico, viene alguien a probarse, viene un jugador suplente, etcétera. Y eso también es un contrato de vivienda permanente, pero hace a su vez una rotación y el club no está subalquilando el espacio. Pero en definitiva son todos parte de la institución. ¿Cómo podríamos encuadrar este contrato? Por ejemplo, pues los vecinos podrían decir tranquilamente que, mirá, hay rotación de gente. No pasa nada, no hay problema igual, pero hasta qué pasa, ¿no? O sea, todos saben que ese locatario es el club. Pero si vamos a hablar de seguridad y que no ven las mismas caras, podríamos estar dentro de la misma analogía, ¿no? podría ser. Sí, Marcelo, pasate. Yo, Dale, eh, después hacer la aclaración. Dale. yo Sí, tu quería, nombre. Tu mi nombre. nombre es María José Vita. Yo, Yo quería dejar de resalto que estamos viviendo un cambio de paradigma es a nivel internacional y lo que tiene que ver con Airbnb y hay incluso movilizaciones y cuestiones que tienen que ver con el urbanismo. En realidad, la zonificación de la ciudad y el uso residencial que le damos más allá del reglamento interno, de lo que es una PH y de la cuestión del reglamento PPA horizontal, la zonificación y los fines residenciales. Nosotros tenemos hoy en día consagrado el derecho a la ciudad en la nueva Constitución y tenemos que, con estos fallos que van sentando jurisprudencia y vamos teniendo un criterio, estamos haciendo ciudad. Y creo que tiene que ver mucho con todo lo que decían los colegas de que no dejamos de ser una urbe, que recibimos gente que van a venir no en un sentido residencial permanente, pero sí hay muchos estudiantes. Rosario, como decían las colegas, es una ciudad que recibe mucho turismo, pero también muchos estudiantes y mucha gente que viene a hacerse tratamientos de salud y demás, y creo que tendríamos que zonificar y trabajar en eso. No por nada la 10.138 tiene un registro de esto, es porque es la realidad también de la ciudad. O sea, hay muchos propietarios que necesariamente tienen que utilizar la figura de lo que tiene que ver con alquileres temporarios. Y es a nivel mundial esta cuestión, digamos. Esto es paradigmático. sí, reglamentado justamente está. Después también la afectación que se le da a esto al grupo hotelero. Es decir, los hoteles hoy cuentan con un montón de normas de seguridad, de atención al público, todo lo que conlleva a tener un hotel que está donde hay seguridad, hay electricidad, o sea, un montón de normas, inclusive la atención propiamente dicho, contra un contrato temporario en un departamento no tiene casi control alguno. Casi no, yo te diría que no tiene control alguno. Entonces, bueno, sí, eso ronda o roza ya la parte de la legalidad, donde específicamente, y vuelvo al fallo, fue lo que le terminó cerrando al juez
el hecho de existiendo una norma municipal que establece el registro para aquella persona que quiera poner su unidad al contrato temporario, no está registrado, estás violando la norma. Listo, no hay forma que te pueda llegar a dar una posibilidad claro, que te haga lugar a un planteo en ese sentido. Sí, Martín. Sí, quería contestarle a Leandro que cuando una sociedad o una persona jurídica contrata un alquiler con destino a vivienda, pero está destinado para distintas personas que van a ir pasando frecuentemente, ya sea su gerente o distintas eh, personalidades de esa institución, ya no es una vivienda, un destino habitacional, sino que es comercial. Eso quedó claro en algunos fallos donde inclusive creo que tenía que pagar IVA, por ejemplo, Claro. en ese caso, así que cambiaba. Con respecto a los animales, el principio esencial es lo que diga el reglamento de copropiedad. Lo bueno que el administrador tiene que acreditar simplemente el incumplimiento para hacer lugar a que se cumpla, mientras que cualquier particular tendría que acreditar el daño. Sin embargo, en los distintos fallos que hemos visto a lo largo, por más que esté prohibido, y como todos dicen acá, cada vez los animales se han integrado más a las personas y si es más tolerable, habrá que ver, por más que esté prohibido, qué grado de molestia produce. Eso algunos jueces más valientes se han puesto a estudiar qué tipo de molestias producen. Porque, por ejemplo, una tortuga no produce ninguna molestia. El perro, hay que ver si un perro ladrador, no labrador, ladrador, y vuelve loco a todo el consorcio. En ese caso, entonces, acreditando, por más que basta acreditar simplemente la prohibición y acreditando el perjuicio, entiendo que el juez va a hacer lugar a la prohibición. Yo creo que hoy pasa por ese lado, puntual. El Eh, daño que causa la mascota el daño o que el grado de causa. peligrosidad de esa mascota. Sí, ni hablar Más allá de la perros grandes. prohibición de lo que establezca el reglamento. Listo. Analía. Espera, Analía, si te escuchan los del Zoom. Eh, bueno, no, dos cositas para el año que viene que me parece súper interesante. Primero, comprometerla a la doctora acá que habló de la zonificación y todo eso, que me parece súper interesante como para Anotale y ahondar. sacale el teléfono antes que se Sí, vaya. eso, me dejas el teléfono. Porque la verdad que sí, me parece que hoy ha cambiado un montón el paradigma de cuando teníamos esos reglamentos de copropiedad viejísimos. Y respecto del reglamento de copropiedad también, analizar un poco este tema de la gente que compra de pozo o antes de que esté constituido el consorcio, sin reglamento, y se desentiende absolutamente de lo que dice el reglamento de copropiedad, que en realidad no deja de tener una naturaleza contractual, ¿no? El reglamento y por ende, por ahí compra un local, qué sé yo, para inversión, un local comercial y después se encuentra con un reglamento de copropiedad que le prohíbe todo, salvo que pongas una boutique, ¿viste? Yo tengo un montón de asuntos así con reglamentos de copropiedad hechos a posteriori de las adquisiciones y bueno, que después obligan claramente al que compró y no estaba en sus planes tener todas esas restricciones, ¿no? Claro, claro. Y ahí veo una gran responsabilidad también de todos, de las inmobiliarias, del escribano, de cómo se arma eso para prevenir conflictos. ¿Mm? Perfecto. Ahí le paso al doctor Moll. Pero mientras tanto voy agregando un comentario. Hay muchas veces que se compra de fideicomiso y al salir después del reglamento, por ejemplo, uno compra una cochera. Esa cochera tiene acceso a los amenities. La gran mayoría se los restringe. Pero hay otro que le cobra la totalidad de las despensas y le cobran el mantenimiento del parque, el mantenimiento de la pileta, todo. Entonces, si tiene que pagar las despensas, tiene acceso a los amenities, eso también pasan muchas cosas. Entonces,
No, yo digo que el contrato manifiesta la voluntad de las partes. Todos usamos modelos preestablecidos, pero los abogados tendríamos que ampliarlo un poco más a lo que las partes quieren, por ejemplo, alguna provisión específica, dando el motivo y explicándolos. Y bueno, después vamos con el contrato y decimos acá está y el por qué. También digo que desde siempre, cuando la ley estableció plazos mínimos obligatorios, también estableció una excepción que eran los contratos por plazo y tiempo determinado en los que se expresaba el motivo. Entonces, si uno quería exceder los 3 meses, que siempre se estableció si se jugaban o no, y hacer un contrato de un año, lo causaba y explicaba que usted estaba alquilando 3 casas, fulano de tal o a tal empresa, porque venían a establecer el pavimento y ellos tenían un contrato que tenía que finalizar en tal fecha y por eso alquilaban por un año y adjuntaban el contrato donde tenían que establecer en tal fecha y se terminaba el problema. Es decir, esto pasa también por la necesidad de trabajar con contratos a medida de lo que las partes consideran necesario. 1199. Bueno, punto, que decía contratos con fines determinados. Claro. Bueno, Claro, es lo que dijo. digo, Bueno, gente, ya ir cerrando. Para decirles solamente, gracias por haber participado todo el año, estar muchos presentes, ya sea a través del Zoom o en forma presencial. Le agradecemos todo lo de la mesa directiva por estar presente. Hemos trabajado mucho durante todo el año. El año que viene nos encuentra con grandes desafíos porque se van a ampliar claramente las opiniones jurisprudenciales en materia de inmobiliaria y de locaciones, con lo cual creo que va a ser un año de muchísimo desafío y de muchísimo trabajo por parte del instituto. Así que nos vemos el año que viene. Les agradezco a todos estar presentes hoy, haber participado muchos de ustedes durante todo el año en las distintas reuniones del instituto. Igualmente a los que están en el Zoom, sé que hay muchas caras que son conocidas y que están siempre, algunos obviamente por el tema en particular. Los invitamos a formar parte del grupo de WhatsApp del instituto, donde ahí volcamos todas las inquietudes y las novedades en materia de locaciones urbanas y de derecho inmobiliario. Con lo cual, tengan todo un muy buen fin de año, unas lindas vacaciones, que todos estamos esperándola, y nos vemos ya el primer viernes del mes de marzo del 2026. Así que les dejo un saludo a todos.